Ya, estamos en una nueva sesión del Seminario de la Filosofía como Escuela de Vida de la Universidad Popular Carmen de Michelena de Tres Cantos. Y después de una semana de receso, retomamos el tema en el que estábamos, que es la razón ilustrada. Esta sería la segunda parte de la razón ilustrada, que, como sabéis, está dedicada a Kant, ¿no? Pero he preferido titularla así por el alcance que va a tener estas cuestiones. Muy bien, voy a hacer un pequeño resumen de, de lo que hasta ahora se supone que lo que vimos hace 15 días para ponernos en materia. También voy a procurar hoy, aparte de que ya sabéis que yo no estoy explicando a Kant como tal, la filosofía de Kant completa, no la estoy explicando. Estoy explicando algunas cuestiones fundamentales, pero sobre todo voy a permitirme señalar o subrayar aquello que verdaderamente tendríamos que entender para aprovechar estas clases, estas transmisiones, ¿eh? Porque lo que verdaderamente hay que entender es, a mi modo de ver, lo que es aplicable también a la vida misma. Por eso se llama este seminario la filosofía como escuela de vida. Y sin ánimos yo de enseñar a nadie a vivir, eh, simplemente señalar cuestiones que nos pueden ayudar a vivir mejor. Y como decía Descartes, en cualquier caso escuchar esto no le hará daño a nadie, ¿eh? Como mucho se lo puede ignorar, pero sin embargo le puede servir a algunos, dice Descartes en la primera parte del discurso del método. Yo digo lo mismo en ese sentido. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora, voy a ver si precisamente es importante que luego toméis nota por si todavía algo de esto habría que eh, volver o insistir. Voy a tratar de dejar tiempo, como siempre, para la participación. Bueno, lo primero es que comenté que Kant, en la crítica son pura, hicimos una introducción básica de cuáles son las fuentes de Kant, cómo se forma, de qué época es, este tipo de cuestiones. Y una de las cuestiones que quiero recordar es cuando Kant dice que ha llegado el momento de someter al tribunal de la razón a la razón misma. Porque según él, recuerdo, decía que eh, el dogmatismo, o mejor dicho, está haciendo una crítica al dogmatismo, que es en la filosofía racionalista que él se ha formado, pero que gracias a la lectura de Hume y de otros autores, pues él despierta el sueño dogmático. Me gusta esto porque a veces hay lecturas o experiencias que nos hacen despertar del sueño dogmático o de algún tipo de sueño, ¿no? Yo creo que a veces nuestras creencias eh, o tenemos una filosofía de vida basada en determinadas creencias y que a raíz de algún acontecimiento, alguna situación o algunas lecturas, algunas experiencias, las pongo en tela de juicio, eh, de alguna manera me mueve los cimientos de esa filosofía e incluso puedo llegar a descubrir que esa propia filosofía no siempre me es favorable. O sea, que a veces sustento una filosofía que puede ser fuente de problemas, ¿no? Bueno, y de sufrimiento y de alejarnos de aquello que se llama felicidad, que repito que siempre la felicidad hay que definirla y hay que matizar, porque no me estoy refiriendo a esa felicidad dorada de algunas películas, ¿no? Entonces, precisamente la crítica de la razón pura va a dedicar Lacan a hacer una crítica de la razón pura, o sea, lo que le llamamos también razón teórica. ¿Y esa crítica quién la va a hacer? Pues nosotros mismos, la propia razón. En esta obra, recuerdo también, Kant plantea las siguientes cuestiones que me parecen claves. ¿Qué puedo yo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me cabe esperar?
La primera es la cuestión teórica, la segunda es la cuestión práctica. Práctica en el sentido de que filosofía práctica en Kant va a ser sinónimo de ética, ¿eh? No me estoy refiriendo a otro tipo de práctica. Y también el propio Kant lo dice, pero es de sentido común, que si somos capaces de responder de alguna manera a estas cuestiones, estamos respondiendo a la pregunta crucial que es ¿qué es el hombre? Aquí yo quiero detenerme un poquito. Hoy voy a unir no solo más la exposición, pero también eso que nos tiene que quedar y eso que podríamos aplicar. A ver, a las personas, a los seres humanos, a nosotros nos interesa saber qué es el hombre. Pero no el hombre como un objeto de conocimiento teórico simplemente, tanto desde el punto de vista de la antropología, como de la filosofía, como de la psicología. No, no. En realidad lo que nos interesa es saber qué es el hombre para mí. ¿Quién soy yo? En ese sentido sí me gusta mucho el pienso luego soy de Descartes. ¿Eh? ¿Quién es ese hombre que soy yo? Y esto alude a la pregunta por el sentido de nuestra existencia. No la existencia del hombre en general, sino a mi existencia. No olvidéis que el librito que alguna vez estamos utilizando de referencia, yo le puse la pregunta, le puse fundamentos de filosofía para que el público, se ha difundido bastante por suerte esa obra, que el público no solo viera que hay fundamentos en el sentido que hay unas bases de la filosofía de toda la vida, es un título muy clásico, pero la columna vertebral de ese fundamento de filosofía es precisamente la pregunta por el sentido. ¿El sentido de qué? El sentido de la existencia, pero de cualquier existencia, no, de la mía. Y a partir de la mía, porque a mí, ¿por qué me interesa qué es el hombre o cuál es el sentido de la existencia del ser humano? Porque yo debo resolver el propio sentido de mi propia vida. Los otros días, esto es de, sabes que a mí me gusta las cosas relacionadas con la vida real, me llama una amiga mía o hablo con una amiga mía y estaba muy preocupada porque su hijo de 15 años estaba muy triste y le dice, mamá, ¿qué te pasa? Mamá dice, para mí la vida no tiene, literal, para mí la vida no tiene sentido. Nada de lo que hago me gusta, no me gusta el instituto, ya estoy harto de la Play, en cualquier momento la voy a tirar a la basura, estoy harto de no sé qué, la vida, estoy harto de mis amigos, le dice, porque son muy bobos y lo único que hacen es reírse de tontería y perder el tiempo en el centro comercial. No son de Madrid, de otra ciudad. Y la madre estaba muy preocupada. La madre, por otra parte, es afín al trabajo que hacemos, no es una persona que venga de otro ámbito, está en cosas parecidas a las que hago yo. Y entonces, pero ya estaba preocupada, dice, ¿qué habré hecho mal? Me dice. Digo, bueno, mira, lo primero que digo, yo me alegro bastante, o sea, tu hijo tiene un grado de madurez mayor que otras personas, porque si hay alguien que está conforme con y le encuentra sentido a su vida, yo me preocuparía, sinceramente. O sea, la verdad que es una pregunta que se hacen muchos chicos en esta edad de la adolescencia, pero si realmente tú le encuentras sentido a tu vida, me preocupa. Sin embargo, decir o caer en la cuenta de que tu vida no tiene sentido es un paso adelante para encontrar un verdadero sentido. Yo no creo que os tenga que explicar mucho más esto. ¿eh? Por otra parte, como yo le dije a esta amiga, le digo, mira, además te voy a decir una cosa. Dice, ¿cómo me gustaría que hablara contigo? Bueno, si alguna vez se da la oportunidad, tampoco se lo puede poner para que hable conmigo. Esas cosas tienen que ser casuales. Y no vive ni siquiera por aquí. Pero si a mí me preguntara, yo diría, pues no me extraña, es que la vida no tiene sentido. La vida no tiene sentido. Yo digo que la vida no tiene sentido. Por lo tanto, ese descubrimiento tuyo me parece muy apropiado.
O sea que la vida no tiene sentido. Otra cosa es que nosotros que la filosofía nos puede llevar a vivir de la mejor manera posible, alcanzando cotas de felicidad aceptables, a pesar de que la vida no tiene sentido. Navegando en el mundo del sinsentido. Y pues no voy a hacer podríamos hacer una lista interminable de cuestiones que indican que esto no tiene ni pies ni cabeza, ya sea individuales, familiares, sociales, en la política nacional, en la internacional, las guerras, bueno, tantísimas. Esto es un disparate. Esto es un disparate. Y para colmo, estos primates que somos nosotros, terribles, que parece que no hemos salido de nuestra propia programación biológica y nos dedicamos a hacer daño por hacerlo, bueno, esto ya lo hemos hablado. Entonces, la vida no tiene sentido. Esta es una visión pesimista. No, al contrario. Yo creo que puedo dar una visión optimista de que a pesar de que no tiene sentido, podemos ser razonablemente felices, siempre y cuando sepamos a qué me estoy refiriendo. Bueno, entonces, por supuesto que si hablamos de Kant, el que puedo ya saber cuáles son los límites del conocimiento humano es importante para no caer en disparates, ¿no? Esos límites, por supuesto, no están prefijados por nadie, los vamos descubriendo y las épocas han ido avanzando, ¿no? Los límites del conocimiento para los griegos eran determinados, para los medievales, en fin, de las distintas épocas, para el propio Kant. Ahí me gusta mucho, sobre todo, el atomismo lógico, por ejemplo, Wittgenstein o Bertrand Russell, ¿no? Esta expresión de Wittgenstein está interesante. Los límites del lenguaje son el límite de mi mundo. Qué sé yo, el límite del conocimiento es el límite, es justamente lo marca mi lenguaje, tanto el lenguaje expresado en los significantes como los significados que están detrás de los significantes, que son las palabras y demás. Entonces, y esto se va ensanchando. Hoy en día se une precisamente a la razón teórica los elementos podríamos tener de la razón práctica. Bueno, también se habla de cosas tipo de inteligencia emocional. Bueno, hay que tener cuidado con este término, que lo que puede llegar sobre todo si se lo manipula. Yo lo uso poco. Entonces, si yo ahondo o voy respondiendo, porque Kant no es tan iluso de pensar que puedo dar una respuesta exacta a estas preguntas, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo hacer? Viene la tercera, ¿qué me cabe esperar? ¿Qué me cabe esperar? Es, bueno, atañe a la esperanza. Esperar tiene que ver con esperanza, tanto individualmente como socialmente como históricamente. Ya sabéis que había ya esto, ahora se han superado y se han reemplazado por otras concepciones, las teorías del fin de la historia y todo esto. No sé si el fin de la historia hasta ahora está en manos de un señor que puede apretar un botón, no lo sé. Bueno, pero en definitiva, todo esto nos plantea de la manera más radical y desnuda que es el hombre. Y las respuestas que vayamos dando, vamos construyendo una concepción del hombre, que ha habido varias, y nosotros tenemos la nuestra también de alguna manera. Hay un libro que he prologado hace poco, que cuando esté publicado de alguna manera, voy a dar noticias más concretas, donde la autora hace un poco la dialéctica entre comunidad e individuo. Del mismo modo que habla del globalismo y globalización. En fin, son una serie de temas en los cuales nos encontramos donde se habría perdido el sentido de la comunidad y se habría profundizado en una visión del individuo tremendamente egoísta y negadora de otras individualidades. De todas maneras, yo no estoy contra la noción de individuo, creo que somos individuos. Bueno, esto ahí hemos hablado. Luego,
Eh, la distinción acabo de mencionar entre qué puedo conocer y qué debo hacer, precisamente marca dos ámbitos de, muy claros de la existencia humana, que son diferentes aunque complementarios. Un ejemplo, digamos, lo que atañe a lo que puedo saber es la razón teórica, lo que atañe a que debo hacer es la razón práctica. Pero hay que la razón teórica está basada, como los juicios teóricos están basados en la razón, en un determinado tipo de racionalidad, en este caso la racionalidad, racionalismo crítico o el criticismo kantiano, y lo otro está basado en la voluntad, lo que se llama, o sea, la libertad. De paso, doy noticias, yo sé que lo sabéis, pero lo recuerdo, que a partir de esta otra cuestión de la razón práctica se va a abrir un nuevo tipo de metafísica práctica que se le conoce con el nombre del idealismo alemán, Fichte, Schelling y Hegel, ¿no? Que es interesante. Entonces, una está basado en la racionalidad, vamos a decir, o el sentido común, si queréis, cartesiano, y otro está basado en la libertad. Depende sobre qué yo tenga que juzgar o sobre qué tenga que decidir, tendré que utilizar una de estas dos o dos aspectos de la razón con todos sus subaspectos. Yo siempre pongo un ejemplo que tendría que inventar otro. Oye, le das a un niño unas sardinas estupendas a la brasa. No, no, mira, papá, no me gustan las sardinas. No, pero mira que están buenísimas. Eso es un pescado azul, tiene no sé qué, el otro no sé qué nutriente y tal. Papá, no me gustan las sardinas. Y eso es rotundo, porque toma la decisión, fundada o no, eso da igual, no busquemos fundamentos, no le gustan las sardinas. O sea, por más que razones, ese chico que es muy, digamos, nutritivo, no le van a gustar las sardinas. Bueno, muchas veces daba otro ejemplo de la hija que va y le dice a su padre, le presenta a un chico y al padre no le gusta, le parece que es un vago, que puede ser un poco, incluso hasta demasiado machista y hasta quién sabe qué. Y entonces le razona, no, mira que ese chico no te conviene, le razona al padre, le dice, mira papá, yo lo quiero. Nuevamente, se acabó. Aquí no hay más discusión posible. Es el terreno de las decisiones morales, ¿no? Ya sabéis que moral no solo tiene que ver con aquello conforme a la ley. Una decisión moral es, desde este punto de vista, es cuando yo decido comprarme un coche, qué modelo y qué marca elijo en función del dinero que yo tengo. Bueno, entonces, esto es muy importante, ¿eh? Es muy importante, ya lo he dicho. Y yo creo que la gran novedad aquí es, aparte de que va a poner en orden las cuestiones relacionadas con dos ciencias fundamentales, Kant, que son la matemática y la física, es que abre independiza, ¿eh? el ámbito de la libertad en la toma de decisiones. Es importante. Y más, yo siempre digo, las decisiones teóricas tienen que ser resultado de un proceso de razonamiento, deductivo iba a decir, pero también puede ser un razonamiento lógico, ¿no? En donde puede ser verdadero o falso en función de que si cumple o no unas reglas determinadas. Sin embargo, las decisiones morales, o sea, las decisiones prácticas, son apuestas. Son apuestas. La única salvedad que haría yo, que esas apuestas pueden ser más o menos descabelladas, pero son apuestas. Según lo descabellado de la apuesta, también nos jugamos, por supuesto, la felicidad, ¿eh? Y frustrarnos muchísimo porque tomamos decisiones descabelladas. Bueno, eso es lo que yo quiero recordar. Esto se supone que algo hemos dicho, que si nos quedamos con ganas, con Kant, no os preocupéis porque luego mencionaremos a pensadores como Schopenhauer o como Nietzsche o como Freud, donde estas cuestiones se vuelven a abordar desde otras perspectivas y aportando datos interesantes. Por ejemplo,
el papel positivo del dolor en Schopenhauer, que a mí me parece muy interesante, muy interesante, porque lo que verdaderamente nos hace tomar conciencia, ¿eh? Y nos hace replantear los fundamentos, precisamente el dolor. El placer, si estamos acostumbrados, si no hay dolor, estamos en una situación de equilibrio, de homeostasis, pues estamos tranquilos, pues parece que eso es lo natural y lo normal, como podían pensar los ucranianos hace un mes. Y de repente su vida normal como la nuestra, y ahí está lo que estamos viendo nosotros en los medios de comunicación. En la crítica de la razón pura, Kant fundamenta las matemáticas y la física. O sea, esta obra es una obra de filosofía, si hoy en día le podríamos poner el otro, es filosofía de la ciencia, y lo que le interesa es encontrar los fundamentos de la construcción de los enunciados científicos, y todo el proceso que lleva al enunciado científico, que se llaman a veces leyes, ¿verdad? A partir de la sensibilidad como facultad de conocimiento y, por supuesto, a partir de los objetos empíricos. Y está dedicada a las matemáticas y a la física. Y de paso, y también, porque lo dice desde el principio, ya sabéis, ya lo hemos visto hace 2 semanas, a negar estatuto científico a la metafísica. Eso es lo que hace. O sea, que la metafísica no puede ser ciencia porque el objeto de la metafísica, tal como se ha tomado hasta ahora, pues hay una serie de vicios y defectos que él señala, y por lo tanto se acabó, no se puede. No hay por poner un ejemplo, no hay un objeto Dios, porque me falta lo elemental para construir un objeto científico, que son los datos de la experiencia. No tengo la más mínima dato que provenga de la experiencia que tenga que ver con Dios. No lo tengo, no lo tengo. Hay ilusiones, en el sentido de que creemos que como tenemos la idea de Dios y hablamos de Dios, ya lo hemos visto, hoy vamos a hacer la referencia a esa, llegado el caso, pues por eso Dios existe. Pues no, no. Eso que él sostenía en el argumento ontológico de Descartes, pues no se puede sostener ya en esta etapa, en esta época del siglo XVIII. Muy bien, en la dialéctica trascendental, que no puedo analizarlo, porque tendríamos que estar un año entero, un seminario dedicado a Kant. Si hay clientela y paciencia, lo hacemos alguna vez, aunque yo no sé si estoy demasiado ya mayor para eso. Llamo la atención a las antinomias y a los paralogismos de la dialéctica trascendental, simplemente para que nos suene. Son estas antinomias, por ejemplo, son argumentos en favor de la existencia de Dios y del orden del mundo, que pone Kant. Además, esto lo escribe él en el original en 2 columnas, ¿no? Entonces pone argumentos a favor de la existencia de Dios y argumentos en contra. Y como se puede demostrar una cosa y la contraria, para Kant es la mejor demostración de que no se puede demostrar nada. Por lo tanto, en esta cuestión hay que abstenerse, dice Kant. Y de ahí viene su postura respecto a la existencia de Dios, que se la conoce como agnosticismo. O sea, no me pronuncio, soy agnóstico. No es que sea ateo, soy agnóstico. Yo, cuando era muy joven, ya empezaba a pensar que la postura más sensata era el agnosticismo. Yo ya he superado esa parte, ¿no? Pero me parecía que el ser agnóstico era lo más sensato. Si tú ya tener las cosas claras, pues yo me abstengo, no digo nada, ya veremos. Yo ahora, pues, en una charla mucho más informal, puedo decir cuál es el camino que yo he seguido. No aquí dando quizás en esta información más para todos, para el público, ¿no? Entonces, lo que hay que tener claro, que como no se puede demostrar
ni una cosa ni la otra, tanto en el tema de Dios como en otros temas que luego lo voy a mencionar, hay que abstenerse. Pero sí aclaro yo que Kant no afirma que Dios no existe, nunca, sino que el objeto Dios, entre comillas, no no puede ser objeto, no es objeto de ninguna ciencia. Y al no haber objeto, pues una ciencia si no tiene objeto, pues no nos apague, vámonos, no sirve para nada. El punto de partida básico, que haya un objeto a investigar, luego hay un método con el que se investiga, luego hay unos procedimientos de demostración, luego hay una manera de expresar las leyes, etcétera. Pero si no hay objeto, se acabó. Y precisamente Dios no puede constituir el objeto de una ciencia. Entonces, pero no niega la existencia de Dios, por tanto no afirma la no existencia. Bueno, eso es un punto interesante porque esto nos llevará en la crítica son prácticas, que voy a abordar muy pronto, a los postulados. Una cosa que también quiero que tengamos clara es que para Kant conocer es interpretar. Conocer es interpretar. Fijaos, en el realismo clásico, lo que le han llamado realismo, por ejemplo, el realismo aristotélico, Aristóteles decía que cuando nosotros conocemos a través de los sentidos y a raíz del conocimiento de las cosas individuales, a través de un procedimiento que se llama abstracción, podemos forjarnos las ideas, o sea, generales, universales, que se puede aplicar a determinado número de individuos. Y yo siempre decía, cuando explicaba esto, que esto era un realismo ingenuo, porque Aristóteles tenía la confianza, la convicción de que nuestra inteligencia era apta para conocer. Y esa especie de ilusión se ha mantenido durante siglos. Por eso dice Kant, nosotros nos hemos dedicado a construir el método de la ciencia y demás, porque hemos dado por hecho, dice Kant, que la razón, la inteligencia como razón, puede conocer. Y sin embargo hay que ver si puede conocer. Por eso es importante someter al tribunal de la razón a la razón misma. O sea, no demos por sentado que podemos conocer. Bueno, para mí el aporte más importante de Kant, y más actual, muy actual, y que además hace mucho bien si lo incorporamos y lo aplicamos, es que conocer es interpretar. Fijaos, nosotros cuando conocemos, ¿qué estamos interpretando? Estamos interpretando, vamos a ser kantianos ahora, unos datos que recibimos o sea, organizamos una materia con una forma. Y ese sería el primer resultado. Kant le llama fenómeno, pero eso es lo de menos. Siempre que nosotros tenemos unos datos con unos elementos a priori que tenemos, que le llamamos o bien formas a priori de la sensibilidad, o bien categorías del entendimiento, o bien incluso ideas de la razón pura, interpretamos esa materia y construimos nuestros objetos. Yo siempre he llamado la atención cuando me han dicho, cuando a veces los estudiantes me decían, eso es no, perdona, ¿qué objeto es ese? No, perdona, no utilices objeto. Objeto no es sinónimo de cosa, ni es sinónimo de ente, ni es sinónimo, no es cosa. Objeto ya implica un sujeto que lo ha construido. Pero es que cuando nosotros pensamos y las ideas que tenemos y las unidades, digamos, para construir una filosofía de la vida o una filosofía de la ciencia, son siempre objetos, no cosas. Por lo tanto, nuestra manera de pensar y nuestra filosofía tiene como unidades interpretaciones nuestras. Entonces, no todos vemos lo mismo, aunque tengamos los mismos estímulos, visuales, no todos vemos lo mismo. No digamos nada en cuestiones concretas, me refiero a un árbol, un perro, que no vemos lo mismo. Imaginaos en cuestiones de otro estilo, que no son entes materiales, como puede ser libertad, conocimiento, justicia, paz, democracia. Bueno, ahí ya esas ideas
que son interpretaciones sobre la base de unos datos, que no tienen por qué ser empíricos, pero tienen unos datos. Pues imaginaos, no construimos los mismos objetos. Por lo tanto, qué importante es, y eso lo hacía Kant, a la hora de discutir sobre ciertas cuestiones, ponernos de acuerdo cómo le vamos a llamar a cada cosa. Pero conocer es interpretar. A mí me sirve mucho algunas aproximaciones que hace la fenomenología. Husserl, algunos Heidegger, incluso nuestro Ortega y Gasset, que sería un poco digamos, sería un poco la versión española de la fenomenología, porque Ortega estudió en Alemania con todos los otros filósofos europeos. Y él funda otro tipo de filosofía que hasta le pone nombre, pero bueno, es un poco fenomenológica, ¿eh? Porque cuando Ortega dice soy yo y mis circunstancias, esto es muy de la fenomenología de Husserl. Y Ortega y otros distinguen entre mundo y realidad. La supuesta realidad, realitas, sería, por ejemplo, el conjunto de las res, el conjunto de las cosas. Y el mundo, sin embargo, sería nuestra realidad. O sea, nosotros la realidad no la conocemos. Kant dice, la cosa en sí es incognoscible. Lo único que ocurre es que nos emite ciertos datos sensibles, que nuestra sensibilidad las capta, las procesa a través de las formas a priori de espacio y tiempo y obtenemos el fenómeno. Los fenómenos no están en la realidad, en la realitas, voy a decirlo en latín para que no nos confundamos, sino que están en el propio sujeto. Entonces, conocer es interpretar. Esto tiene muchísimas aplicaciones, no solo en ciencia, también lo va a tener en ética y también lo va a tener en política. ¿Eh? También. Y entonces, el mundo. Fijaos, en nuestro lenguaje tenemos muchas expresiones. ¿En qué mundo vives? Oye, es una interesante pregunta, pero todos entendemos porque estás en otro mundo. No, el mundo del arte, el mundo del deporte, ¿eh? El mundo de, qué sé yo, de la política. Hay como diversos mundos. Son diversas construcciones interpretativas de la realidad en función de unos, eh, de unos a priori, vamos a poner, de unos intereses, si queréis. Cuando Ortega dice soy yo y mis circunstancias, ¿eh? Y así se define, es uno de los elementos claves de lo que se llama el perspectivismo de Ortega. Quiere decir que nosotros, por ejemplo, vamos a suponer, hay una cosa terrible que está aconteciendo, que es la invasión de Ucrania, con todo lo que ello implica. Bueno, no os quepa la menor duda que la visión de esa guerra, que tendrán muchos elementos comunes a todos los seres humanos, pero desde la perspectiva europea no es la misma que tienen desde la perspectiva argentina. Y no me refiero a Cristina, que es una persona que emerge de la masa, no lo digo así. O sea, que no es la representante del pensamiento medio argentino, del sentir medio, porque es una pedagoga experimentada y ha tenido que pensar sobre estas cosas, pero he hablado con gente de México y demás, tienen otra visión. Bueno, el pueblo normal, como dicen algunos un poco de una manera quizás un poco peyorativa, la muchedumbre no piensa, por ejemplo, a lo mejor en América Latina piensan, eso es una cosa de ellos, y no se dan cuenta que les va a afectar casi más a la gente, a los pobres de América Latina que a los pobres de Europa, ¿no? Lo que es toda la crisis que va a haber desde el punto de vista de la economía. Entonces, siempre vemos las cosas desde nuestra perspectiva. Y la visión de la sociedad, de la humanidad para Ortega sería como la suma de perspectivas. ¿Eh? La visión general, por eso no la puede tener nadie, es la suma de perspectivas. Entonces, conocer es interpretar. Este es un tema completo que yo lo estoy nombrando, pero me parece muy interesante
y si alguna vez queremos ver qué derrotero seguir, siempre y cuando a mí me dé la fuerza, no solo la fuerza física, podría a veces hacerse algún tipo de encuentros o de reuniones sobre temas específicos y ahondar en ellos de otra manera de lo que estamos haciendo ahora. Entonces, conocerse es interpretar. ¿Qué se interpreta? Decía, una materia con una forma. Las formas son esos a priori de la inteligencia que llama, bueno, Kant le llama espacio y tiempo, a priori la sensibilidad, categorías a priori del entendimiento. Ahí estaba, como yo dije, toda la discusión sobre si el espacio y el tiempo son realidades como tal, realitas, o son más bien maneras de espaciar y temporalizar que tenemos los seres humanos. En la perspectiva de que nosotros interpretamos y que realmente estamos en nuestro mundo más que en la realidad, pues el tiempo. Yo cuando me refería a la inteligencia, hace 2 semanas, eh, decía que realmente, dejando de lado que la facultad, la inteligencia o la razón o el sentido común, decía Descartes, está igualmente repartida en todos los seres humanos, como dice, es igual en todos los hombres, salvo que hayas tenido un accidente o con algunos problemas, tenemos más o menos la capacidad es la misma. El problema no es que no tengamos, nos equivocamos, no es porque no tengamos razón o inteligencia, sino porque no lo usamos bien. Yo diría que a veces se mide de una manera cantidad, como si fuéramos muy inteligentes, cuánta memoria tiene, cuánto sabe, fíjate todo lo que se sabe. Pero más que nada, lo importante es una inteligencia activa, operativa, que permita que utilice los conocimientos adquiridos como herramientas para procesar nueva información y adquirir nuevos conocimientos. Entonces, podríamos decir que esos a priori, y yo agrego muchos más, que son los conocimientos previos, algunos le llaman aprendizaje significativo, es lo que nos permite conocer mejor. Por eso es importante cuando uno estudia cualquier cosa, en este caso Kant, no solo saber más o menos y entender los conceptos, no, asimilarlos de manera tal, aunque los tengas modificar como herramientas de conocimiento y herramientas de interpretación. ¿Mm? Cuanto más informados, más elementos previos tenemos, más a priori, mejor conocemos y mejor podemos procesar una información que se nos pasa desapercibida. Yo siempre pongo como ejemplo, quizás por mis carencias, el tema del arte, ¿no? Yo soy un autodidacta en las artes porque no teníamos esta formación, yo directamente no la tenía. No la tuve ni en la secundaria ni en los estudios universitarios, no tuve, sí, una materia que se llamaba estética en filosofía, pero no tuve la formación que tenía. Aquí había en los bachilleratos antiguos todo el mundo estudiaba arte y en los nuevos pues hay algunas opciones donde tienen historia del arte, tienen historia y tienen una serie de cosas. Tienen música, tienen dibujo y la música no es como en mi época aprendíamos la biografía de los músicos, sino que le enseñan cosas, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta que disfruto más el arte cuanto más conozco. Pongo como ejemplo la pintura. Hombre, la poesía y la literatura, que son más cercanas a mi formación más conceptual, pues creo que había avanzado un poco más. Pero en la pintura, de decir, bueno, ¿esto qué es? A que hoy en día disfrutarla porque tengo elementos interpretativos. Bueno, conocer es interpretar, ¿no? Muy bien. Estas eran las cuestiones entonces que yo quería que quedaran claras de la semana pasada, ¿no? Ahora vamos a avanzar. En la crítica de la razón práctica, Kant trata la cuestión moral. Y quería, voy a leer un texto que me parece muy importante y además a mí me encanta y me parece hasta conmovedor. Dice, dos cosas llenan el ánimo de admiración, de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes, cuanto más reiterada y persistentemente se ocupa de ellas la reflexión. El cielo estrellado que está sobre mí y la ley moral que hay en mí.
Me parece muy bonito. El cielo estrellado representa la razón teórica y la ley moral representa la razón práctica. O sea, pero el cielo estrellado. eh, la astronomía siempre ha gozado, sobre todo en la edad moderna, de una gran... ha tenido un gran poder de fascinación. Entonces, vamos a ver en qué consiste la ley moral kantiana, que es la base de la ética kantiana. Ahí veréis cómo se diluyen esta especie de... Vamos, no está mal hacerla los que quieran hacerla, esta especie de dicotomía entre ética y moral. Vamos a estudiar precisamente la cuestión de la moral kantiana y estamos estudiando la ética kantiana. Para Kant, nuevamente lo voy a citar, me voy a referir, no puedo desarrollar el tema, simplemente cuestiones claves para poder abrir el debate. Dice, esto es textual, la autonomía de la voluntad es el único principio de todas las leyes morales y de los deberes que les convienen. Por el contrario, toda heteronomía del arbitrio no solo no funda obligación alguna, sino que más bien es contraria a su principio y a la moralidad de la voluntad. Lo tenéis escrito, lo vuelvo a repetir, lo he mandado tal cual. La autonomía, lo que estoy siguiendo es el texto que vosotros, el guioncito que yo he mandado por WhatsApp. Y creo que también lo mandé, no sé si lo mandé también por correo, sí creo que sí. La autonomía de la voluntad es el único principio de todas las leyes morales y de los deberes que les conviene. Por el contrario, toda heteronomía del arbitrio no solo no funda obligación alguna, sino que más bien es contraria a su principio y a la moralidad de la voluntad. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, por supuesto que para Kant, bueno, la distinción moral autónoma y heterónoma. Esto es crucial. A mí me aporta muchísimo. A mí, mi propia filosofía moral o en mi propia ética, me aporta muchísimo. Mira, las cosas que no se hacen por... no voy a entrar en el lenguaje kantiano todavía. Las cosas que no se hacen por convicción no sirven para nada. Es más, bueno, primero no tienen carácter moral, pero además son de dudosa eficacia. Por ejemplo, ¿cómo educamos a un hijo? Diciéndole, mira, con prohibiciones, todo lo que no tiene que hacer. No hagas esto, no hagas lo otro, levántate temprano, no tontees, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo, estás haciendo lo otro, venta. ¿Cómo educamos a un hijo? ¿O somos capaces como padres de ir dándole, permitiéndole experiencias de responsabilidad y de libertad para que se vaya formando su carácter moral? Es muy importante esto, porque muchas veces estamos, digamos, educando futuros individuos tímidos, timoratos, miedosos, confusos, no decididos, que se dejan llevar básicamente por dos cuestiones, o bien para no tener problemas ni sufrir, o por conseguir ventajas y tener premios, ¿no? Ya lo vamos a ver. Entonces, es un ejemplo. Fijaos que hace muchos, muchos años, Cristina, eh, cuando volví a Argentina después de un tiempo de estar afuera, me sube al coche con alguien y me dice, oye, ponte el cinturón de seguridad porque aquí ponen multa, me dijo. Y yo que era automático para mí ponerme el cinturón de seguridad, y dije, o sea que tú te pones el cinturón de seguridad porque te ponen multas, no porque es seguridad para ti y para los demás. Bueno, hasta que no introyectamos, hoy creo que, me imagino que después de unos cuantos años habrá cambiado en ese sentido, pero las cosas no hay que hacerlas porque te vigilan o te van a meter una multa. No, tú no tienes que echar en la papelera la basura que en un parque porque te vayan a multar, o si no hay nadie así, lo tiras a cualquier lado. Hay si me lo permite Cristina, yo quiero mucho Mendoza. No sé si habrá cambiado, pero si tú te vas de la ciudad a unas zonas cercanas de ya lo que se llama la precordillera, te vas al Challao, por ejemplo, es muy bonito el Challao. Yo he ido con gente de aquí, le asombraba la cantidad de bolsas de plástico
que se han quedado pinchadas de estos arbustos espinosos. Pero cantidad. La gente va y sale y hace asado y deja todo tirado ahí, los desperdicios, pero muchísimo. Digo, bueno, a lo mejor ha cambiado, ¿eh? Y digo, bueno, ¿cómo es posible esto? Mira cómo dice Cristina, que no ha cambiado. Sí, es un problema. Nos acostumbramos, ¿verdad? Nos acostumbramos. Entonces las cosas no hay que hacerlas porque nos van a castigar. Está el tema de los impuestos, ¿eh? Es un tema delicado porque, pero hay mucha gente que tiene excusas también, también en nuestro país, Cristina, que no, los impuestos no, si eso nos roban, si lo quieren ellos para robárselo. Bueno, a ver, cuando ha venido gente de Argentina, ¿qué carreteras más? Tal, aquí hay una... No es que sea esto la maravilla, pero os aseguro que aquí hay muchas cosas que, por suerte, sobre todo en las cuestiones sociales como educación, como sanidad, etcétera, que se financian con los impuestos. Por eso a veces los contrarios de nuestro sistema democrático piden que bajemos los impuestos, porque si bajamos los impuestos no hay dinero para la gente que lo necesita y tienen que acudir a entidades privadas y el gran negocio de los hermanos, los sobrinos, los cuñados de ciertas personas. Bueno, a lo que vamos. Las cosas no se pueden hacer por evitar castigos o buscar premios. Por ejemplo, yo siempre digo algo que digo, luego me chirría porque los datos concretos son molestos, ¿eh? Son muy molestos a veces. Y no estoy criticando a mi país de origen que adoro. No, si estudias y apruebas todo, te voy a comprar una moto. Apruebas el bachillerato, te compro la moto que quieras. Cuando el chico se suspende, y el escándalo que le arman los profesores, porque ahora son bastante más insolentes en ese aspecto, y toda la falta, el no aceptar esa situación, en vez de pensar que realmente no ha dado el nivel porque no ha estudiado o lo que sea, no, está indignado. ¿Sabes por qué? Porque no es que haya suspendido, ha perdido una moto. ¿Mm? Ha perdido una moto. O va a llegar a casa, aunque no le hayan prometido la moto, y el padre lo va a inflar a bofetada porque ha suspendido. Tampoco no es nada educativo esto. Entonces, realmente, si nosotros actuamos siempre por temor al castigo, no vamos a actuar por convicciones. En la institución que yo me formé, copiar en un examen era una cosa muy grave. Muy grave. Más se nos leía por ley. Yo todavía me acuerdo, quien cometiere fraude o intentare hacerlo, comete una falta gravísima que se castiga con la baja del cadete. Éramos cadetes, porque no solo va contra no sé qué, sino contra sus compañeros que luchan con armas nobles. Eso me quedó grabado. Yo era un adolescente. Como profesor, lo peor que me podía pasar es que copiaran. Terrible, porque son trampas, atajos, ¿eh? Para conseguir. Yo digo, dime que no has estudiado, no te preocupes, ya lo harás en otro momento. Pero no me hagas trampa porque yo no hago trampa a vos, no os hago trampa a vosotros, a ustedes. No, no nos hagamos trampa, estamos en el mismo barco, decía yo, estamos en el mismo equipo. Dime que has tenido un mal momento, que te has tenido un problema en casa, que te has salido con tus amigos y te has pasado de cerveza, te has emborrachado. No. Dímelo, si no pasa nada. Ahora, si me lo dices todos los días, la cosa se pone seria. A lo que vamos. Que realmente la trampa, ¿eh? Muchas veces viene motivada, la trampa es una respuesta, vamos a llamar, violenta, o por lo menos inadecuada, a una presión ambiental inadecuada. ¿Eh? Porque si a ti te dice, te vas a estudiar de memoria, no sé qué, la lista de no sé qué cosa, pues si puedes, aquí se llaman chuletas, yo creo que se llama, pero a ver si me acuerdo, machete, ¿no? Se llamaba las chuletas, se llaman machete. Entonces la gente se hacía unas chuletas o unos machetes muy... Yo siempre digo, si alguna vez algún estudiante tenía estas cosas, digo, bueno, para hacer eso ya has estudiado, ¿eh? No hay mejor manera para estudiar que hacerte una de estas chuletas o machetes porque hace una síntesis perfecta. Al contrario, habría que dejar que los estudiantes tuvieran en un papel con sus esquemas y sus cosas y se acabó. Y resolvieran unos exámenes inteligentes, ¿verdad, Cristina?
Ahora, si los exámenes son ridículos, tienes que... Tal cual, ¿eh? tal cual. Acabo de decir eso ayer, porque estoy tocando el tema de evaluación. Acabo de decir tus mismas palabras. Ya ves. Bueno, Acabo de decir tus mismas palabras. El problema de la copia en el alumno muchas veces viene porque el proceso de enseñanza y aprendizaje fue arbitrario. exactamente. Cuando una evaluación está bien hecha, nadie puede copiar de ningún lado, porque lo que el alumno tiene que hacer es producir. Exactamente. Y hay que producir su propia interpretación. El problema es que las evaluaciones son hechas con preguntas predeterminadas, o sea, con respuestas predeterminadas. Claro, claro. Y ahí está el problema. Por eso llevamos al alumno a copiar. Que en el fondo sería justificable porque se copia en defensa propia. Exacto. Yo no lo acuso al alumno que copia, porque lo único que le estoy pidiendo es que repita y acepte lo que yo dije. Claro. Sin lugar a la discusión, a la duda, a otra interpretación. Esto a mí me parece crucial en el aprendizaje. Exactamente. Por Bueno, eso yo no comparto el que sea un delito copiar cuando el proceso de aprendizaje da lugar a que a un alumno copie. sí, del mismo motivo que no es delito robar unas manzanas o una gallina si está muerto de hambre. Bueno, serían temas muy interesantes, ¿no? Me permitís que me he referido a Cristina, no solo porque es la gran madrugadora, ¿eh? Sí, sí, porque además es la primera, sino porque es coprovinciana mía y, y somos de la misma época y sé que se dedica a la educación, ¿eh? Que tiene una visión que me parece muy interesante. A lo mejor en algún momento te hacemos un sitio para que nos cuentes, eh, porque aprovechamos que tenemos gente del otro lado para entrar en un diálogo, que esto es otro de los efectos colaterales beneficiosos de este trabajo, de este seminario. Sí, efectivamente. Bueno, entonces, he sido un ejemplo de, cuando realmente hacemos las cosas para conseguir, para conseguir un beneficio. Por ejemplo, no es que haya que portarse bien para no ir al infierno, poniendo la otra visión, ni para ganar el cielo tampoco. Hay que hacer las cosas bien, porque hay que hacerlas bien. Ahora, ¿y cómo, qué quiere decir hacerlas bien? Vamos a ver lo que dice Kant. Vamos a ver lo que dice Kant. Bueno, entonces, Kant distingue entre moral autónoma y heterónoma. Tenéis en el esquema que mandé, solo la moral autónoma es auténticamente moral y le niega valor a la moral heterónoma. ¿Por qué? Porque, digamos, hay otro elemento muy importante, que la acción tiene que ser libre. Si tú, por ejemplo, entras a un banco y al cajero del banco le pones una pistola en el pecho, dígame, o en la cabeza, perdón, y dígame la clave de la caja fuerte, lógicamente ese señor pues no tiene más remedio que darte la clave, no va a ser un heroísmo tonto. Entonces, primero es la libertad de la voluntad y por otra parte la autonomía. Ya vamos a ver la cuestión de la... Es que es muy importante. En la moral cristiana, curiosamente, tan denostado del cristianismo, curiosamente, no es tan fácil cometer pecados, ¿eh? No es tan fácil. La gente se confiesa pecado y se hace pecado de cualquier cosa, pero no es tan fácil técnicamente, porque hay un elemento de la teología, ¿eh? Yo no estoy entrando en filosofía, que es el pecado, es una acción voluntaria contra Dios. Bueno, eso lo dicen ellos, pero voluntaria, no por casualidad. Entonces, tiene que haber, y ponen unos requisitos, querer cometer la acción, materia de la acción. Por ejemplo, no sería pecado pensar que yo quiero acogotar al que tengo al lado. El pecado efectivo es que yo lo acogote o que lo agreda. Por eso cuando estos curas decía que se podía pecar de pensamiento, palabra y obra, de pensamiento no se puede pecar. Pero técnicamente dentro de la teología de la moral católica no se peca se peca de obra. Y de palabra se puede pecar en la medida que es una obra, ¿no? Es una acción.
porque estás, por ejemplo, denigrando a alguien, ¿no? Pero nunca es de pensamiento, y sin embargo lo dicen por ahí algunos catecismos. Estas cosas son indignantes. ¿Por qué? Porque hay un sentido común y luego la justicia o el concepto de pecado o el concepto luego laico o civil de delito o de falta ya está viene desde los griegos y sobre todo desde el derecho romano, que es el que está presente. O sea, no es tan fácil delinquir. Por eso es la distinción tan importante que hay que hacer entre homicidio y asesinato. Un homicidio y luego hay homicidios imprudentes y homicidios sin más que, bueno, entonces no es tan fácil establecer los delitos. Bueno, este es otro tema muy interesante, lo que es el tema del el derecho y la filosofía del derecho, ¿no? Bueno, entonces, eh, está claro, entre moral autónoma y moral heterónoma. Yo en el esquema lo he puesto así, se podría saltar esto, pero bien. Bueno, para Kant, ¿eh? Eh, la vida no tendría sentido, para él, nuevamente sale el tema del sentido, si no postulara la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y el orden del universo. Para Kant, ¿eh? Para Kant. Vamos a ver. Aquí hay otro texto de Kant que quiero leer. Bueno, es muy importante tener en cuenta de momento que los postulados no es necesario demostrarlos, ¿eh? Ese es el chico que dice, papá, no me gustan las sardinas. O papá, yo lo quiero. Eso es un postulado. Eso, a partir de eso no tiene, es inamovible, porque es una decisión libre. Hay un texto que quiero leer. Dice, la obtención del bien supremo en el mundo es el objeto necesario de una voluntad determinable por la ley moral. Pero en esta la completa conformidad de las intenciones con la ley moral es la condición suprema del bien supremo. La completa conformidad de las intenciones con la ley moral. Pero este progreso infinito solo es posible suponiendo una existencia que perdure hasta el infinito y una personalidad del mismo ente racional, lo que se denomina inmortalidad del alma. Por lo tanto, prácticamente el bien supremo solo es posible suponiendo la inmortalidad del alma. Para Kant. Kant lo explica, no demuestra, explica. Dice, bueno, yo postulo la inmortalidad y lo dice textualmente en otra parte, dice, porque tiene que haber un lugar allende este mundo donde el ser y el deber ser se sinteticen. O sea que en el fondo, aquello a lo que yo he aspirado, que es el deber ser, yo realmente se unifiquen con el ser, o sea que consiga aquello a lo que he aspirado. Para Kant, la esperanza, ¿eh? En la consecución del fin último, que es la unión del ser con el deber ser, o sea, lo que es la auténtica felicidad, solo es posible si eso se produce ahí, si el ser humano es inmortal y por tanto hay otra vida. Pero lo postula, ¿eh? Y Kant dice, para mí la vida, no, en el fondo lo que viene a decir, la vida no tendría sentido si todo se acabara con la muerte, por ejemplo, y si no hubiera otra vida. Yo respondería hoy, siglo XXI, no, todo se acaba con la muerte, pero sin embargo la vida puede tener sentido siempre y cuando, dos puntos, ya lo veremos, lo veríamos en otro momento. Pero no estamos estudiando a Kant y no a mí. Kant postula la existencia de Dios, que es lo que da sentido a la vida moral y que posibilita, está en el texto, está en lo que he mandado, y posibilita la consecución del bien supremo y por tanto de la felicidad, imposible de conseguir en esta vida terrena. Para Kant, la felicidad es imposible de conseguir en esta vida terrena, la plena. Yo estoy de acuerdo con él. Otra cosa es que si como hay solo vida terrena, la felicidad plena es imposible, ya está. Qué mal, bueno, nuevamente, hay maneras de no pasarlo tan, de superar de alguna manera este escollo, que tiene que ver con vivir en la provisionalidad, ¿eh? Ya lo he dicho más de una vez, me he pasado la vida buscando absolutos que sé de antemano que no existen. Bueno, y no me van. Bueno, esa es la condición del buscador, del caminante, ¿eh? De intentar hacer
lo mejor posible, con todos los fallos que tengo, con la vista fija en lo que yo considero que sería el bien supremo o el bien en cada terreno, en cada ámbito, y en lo que yo me acerque a esa utopía, que no quimera, pues habré vivido más justamente y mejor y más felizmente. Utopía que no quimera. Se postula también la existencia, esto es de una causa de la naturaleza, que sea distinta de la propia naturaleza. Es muy importante que sea distinta. Causa que contenga la coincidencia exacta de la felicidad con la moralidad. Por tanto, el bien supremo solo es posible en el mundo si acepta una causa suprema de la naturaleza que tenga una causalidad conforme a la intención moral. Habría como una, digamos, unidad en la naturaleza que en el fondo es una unidad moral. O sea, la misma orden que rige los principios de la propia ciencia rigen también la moral. O sea, él considera que tiene que haber un bien, una causa de la naturaleza fuera de la naturaleza. Es un poco, esto es clásico, ¿no? La unión que había en los medievales, pero provenía de los griegos, entre bien, verdad y belleza, armonía, la armonía, ¿no? Es tan importante para los griegos también. O sea, que la armonía de la naturaleza, en el fondo, es como una expresión, ya entro en la poesía, en las metáforas, de la, la, digamos, de la armonía de la moral o de la ética. Cuando uno, bueno, hay que tener un poco de espíritu, no, todo el mundo lo tiene, ¿no? Cuando yo estaba, ayer mismo estaba ahí en medio del monte, en medio de la naturaleza, llovía todo el tiempo. A mí no me parece mal tiempo cuando llueve. Hombre, si llueve todos los días, pero me parece tan bello la lluvia y el olor a tierra mojada y el verde de la hierba, como el sol, ¿no? Y entonces es todo tan armónico, todo tan armónico, ¿eh? Tan increíblemente armónico. Entonces esa armonía es sobrecogedora. Para él, la armonía que se puede conseguir en la síntesis de ser y deber ser es la misma armonía que emana de la propia naturaleza en la cual nosotros estamos. Esto es muy bonito, ¿eh? Si uno pasa el trago de leer una obra que parece que es como muy racional y muy dura, es una maravilla. Fijaos una cosa interesante. La ley moral no promete la felicidad, dice Kant. Estos no eran unos incautos, unos ingenuos, ¿eh? En realidad lo que nos mueve a buscarla es solo la esperanza de poder alcanzarla, aunque sea en otra vida. No promete la felicidad, sino que nos motiva, nos nutre de esperanza para poder alcanzarla. No importa si la felicidad plena no se vaya a conseguir nunca, pero la búsqueda de esa felicidad plena nos hace avanzar en esas cotas de felicidad y en depurar, en filtrarlas, donde la felicidad no es tener, no es poseer, no es tal, no es tener fama, honores, dinero, donde la felicidad es ser cada vez mejores personas, mejores con los demás, y lo vamos a ir viendo en la medida de las respuestas que se van consiguiendo. Muy interesante, algo se usa mucho en México, luego me han dicho aquí también, pero en México se usa mucho, en el dar está el recibir. A mí me encanta, porque de repente tú eres amable y tratas, la gente responde de otra manera. Yo eso me lo tengo que plantear mucho cuando pierdo, me pongo impaciente, porque el trabajo el trabajo es duro. Los que se han dedicado a la docencia saben que es duro, porque lo que pretende es que la gente entienda, pero no que piense como yo, sino que haya no sé, que haya un movimiento de los cimientos de esa zona de confort. Entonces a veces a veces pierdo un poco los estribos. Y eso cuando digo estoy cansado es cuando me tengo que tomar una pequeña pausa para no ser impertinente. Pero de verdad, digamos,
precisamente esa esperanza, esa búsqueda de la felicidad es lo que nos permite avanzar. Solo, dice, la ley moral no promete la felicidad, es solo la esperanza de poder alcanzarla. Y yo hago una aclaración en el texto que tenéis donde dice, aunque esto no es una cuestión religiosa, ya que si fuera así estaríamos ante una moral heterónoma. Aquí no estamos hablando de una moral laica, porque si fuera religioso, pues la moral religiosa para Kant en el fondo, como tal, moral religiosa, como única moral, sería heterónoma, no sería moral. Y eso que él era un creyente acérrimo, no sería moral. Tiene más mérito, bueno, y hablando fuera de todos estos planteamientos, tiene más mérito aquel que hace las cosas porque considera que es lo que tiene que hacer, que aquel que considera que hace las cosas porque hay un Dios que se lo manda, ¿no? Es mucho más mérito. Aunque a lo mejor que no crea en otra vida, que no crea en la inmortalidad, que no crea en Dios, y sin embargo está en ese camino de lo que están algunos creyentes, muy pocos, que consideran que eso es lo que Dios manda o lo que Dios invita, porque en el fondo si nos seguimos los designios de nuestra propia la naturaleza y la naturaleza en nosotros, sería compatible con otras concepciones más teológicas, porque Dios en el fondo sería eso, ¿no? Hay un tema que, si estoy inspirado, puede ser interesante cuando hablo del hombre como ser espiritual, en donde doy una salida a la cuestión de la espiritualidad y a la cuestión de lo sagrado, que para mí es muy importante, pero que no es religiosa. Dice, solo se consigue el bien supremo y por tanto la felicidad a través del compromiso con el deber, dice Kant. Esto es la moral autónoma. Compromiso con el deber. Deber que nadie me impone, ¿eh? El deber que yo asumo. Esto le llamaban en las filosofías del siglo XX la autenticidad. ¿En qué consistía la autenticidad en el existencialismo? Ser fiel a mis principios, ser fiel a mis principios, y por lo tanto ser coherente con ellos y comprometerme con mis principios, porque normalmente siempre incluyen a los demás y a la sociedad. Ese compromiso es el único criterio, es la vertebración, lo vertebral de la moral, y es el criterio también de evaluación de la moral. Realmente el compromiso. No, es que esto cuando era joven, pero ahora, no, perdona, algo ha ocurrido. Si cuando era joven lo que tú pensabas era la justicia, la paz y la igualdad y todas estas cosas, y ahora ya no. Algo habrá pasado. No, esto es la juventud, no, esto no es la juventud. Esto es los palos que te has llevado que te han hecho caer en la desesperación, que es lo contrario de la esperanza. Ser mayor no significa desesperarse, sino ahondar en la esperanza, porque esto es lo único que nos puede aportar la serenidad necesaria de estos años más otoñales, como diría. Entonces, ahora entonces, estábamos aquí. La ley moral nos obliga como deber, resultando sin embargo una actitud desinteresada y fundada solo en el deber. Lo contrario destruiría el valor moral de las acciones. Por consiguiente, esto es de Kant, la moral no es propiamente la doctrina de cómo hacernos felices, sino de cómo debemos hacernos dignos de la felicidad. Me parece genial esto. No es la doctrina de cómo hacernos felices, sino cómo ser dignos de la felicidad. Pues bien, ahora se desprende que en el orden de los fines, esto es otro texto de Kant crucial, lo podéis releer, pues lo he extractado. El hombre es fin en sí. Es fin en sí. Aquí está el fundamento de todos los derechos humanos, ¿eh? Es decir, jamás puede ser usado por nadie, ni siquiera por Dios, pone Kant, eso lo pone Kant, como medio sin ser al mismo tiempo fin. Y por consiguiente, que la humanidad en nuestra persona debe ser sagrada, también para nosotros mismos, teniendo claro por mi parte que lo auténticamente sagrado lo tenemos ante nosotros y en nosotros.
me parece maravilloso, me parece increíble. Por eso luego Feuerbach, que no dice unas cosas muy interesantes al respecto, y aquí está la base de lo que yo llamo un tipo de espiritualidad muy interesante. El primer aspecto, jamás el hombre puede ser como, es un fin en sí mismo, nunca puede ser usado como medio ni siquiera por Dios. Y nuestra propia humanidad debe ser sagrada, también para nosotros, porque si atentamos contra nosotros, yo muchas veces he dicho que tenemos el deber de ser felices. No solo el derecho, sino el deber de ser felices. Porque para eso estamos en el mundo, no sabemos por qué estamos, no sabemos qué nos ha pasado desde el punto de vista evolutivo, pero tenemos el deber de ser felices. Por los demás, por supuesto, pero también por nosotros mismos. Ah, te vas a dejar morir, te vas a hundir, ¿y qué pasa? ¿Y tu familia, tu hijo, la gente que te quiere? Tú mismo te mereces un respeto y vivir con dignidad, porque tu dignidad es, de alguna manera, es pedagogía también. Si tú eres capaz de vivir con dignidad, es una manera de ir demostrando, desde el punto de vista moral al menos, no desde el punto de vista científico, que los seres humanos pueden vivir con dignidad. Aquí hay muchísimo, de verdad es emocionante, yo creo. Y esto es el aspecto de la filosofía que yo diría que una vez que te metes en esto, es muy difícil salir. Porque no es para filósofos profesionales, sino que esto es precisamente el entrar en el ser humano eh, desnudo, casi de una manera descarnada. Bueno, yo ponía aquí esto me parece que es mío, dice, no debemos buscarlo en la estratosfera ni en la ultratumba, ¿no? Estas cuestiones. Yo por ahí, no sé por qué lo he puesto, y otras veces he puesto que, bueno, no importa. Y aquí está la base. Todo esto que estamos hablando, dice, todo esto que estamos hablando de la moral, bajo la ley fundamental de la razón práctica, que es la siguiente. Y aquí terminamos, ¿no?, de la lectura. Vamos, lo que yo he segregado para hoy, que es la siguiente. Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre al mismo tiempo como principio de una legislación universal. Este es el imperativo categórico, esta es la ley fundamental de la razón práctica, obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre y al mismo tiempo como principio de una legislación universal. Fíjate una cosa, que a veces decía, no le hagas a los demás, me acuerdo cuando éramos chicos, ¿no? No le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Pues eso me parece una formulación negativa. No, actúa como tú propones que los demás deben actuar. ¿Mm? Actúa como tú propones que como, digamos, como lo que se puede convertir en máxima universal. Yo siempre digo que nuestros actos, vuelvo a la pedagogía, nuestros actos tienen un alcance pedagógico. Hablábamos de pedagogía del amor los otros días en una reunión, una emisión en directo que tuvimos. Nuestra vida debe ser pedagógica. O sea, es porque es ejemplar, para bien o para mal. Por supuesto, hablamos de la familia, hablamos de los hijos, hablamos de los vecinos, hablamos de nuestros conciudadanos. Pero aunque viviéramos en el medio de la nada, como Robinson Crusoe, en la isla desierta, no importa, porque si yo actúo con dignidad, estoy profundizando en la dignidad humana, en ese gran ser, casi parmenidio, que es la humanidad y de la cual yo formo parte y soy parte y tengo que ver con el todo, ¿no? Entonces, y eso nos hará que no podemos ser autocomplacientes. Y ojo, yo no hablo así como me considero que puedo dar lecciones morales ni nada, y muchas veces lo he dicho y no es un ejercicio de falsa modestia, de que no enseño nada, pero yo creo que si entramos en esta reflexión y la compartimos y nos fortalecemos, nos nutrimos de estas reflexiones, vamos a ser más felices, vamos a ser más felices a los demás y vamos también a estar más comprometidos, ¿eh?,
con la gente, que es en el fondo esa parte de la humanidad, de la sociedad, entre las cuales vivimos y con las cuales interactuamos. Esta es la cuestión. Y si vamos a que esta reflexión la estamos haciendo entre unas personas que estamos en unas determinadas franjas de edad, ¿eh? Yo creo que esto nos ayuda mucho a esta etapa, porque esta etapa, los motivos, lo que nos fuerza, lo que nos impulsa, es muy importante profundizar en esta etapa para no dejarse estar, para no tirar la toalla. Hay más de no sé cuántos, decía Joaquín Sabina, de motivos para no cortarse de un tajo las venas. Y hay muchas maneras de cortarse de un tajo las venas, es dejarse estar. Es no luchar, es no... Luchar no quiero usar la palabra, es de no seguir construyendo, porque no estamos, digamos, ya acabados ni somos un residuo. Y tenemos además un joven que es Edwin, que no está en esta etapa, pero Edwin con esto aprende un montón. Tiene mucha suerte, no porque esté en mis clases, sino que tiene mucha suerte, además él me lo ha dicho, no lo estoy inventando, de haber, porque pasa un poco como cuando le decía a Manuel, no es que Edwin esté aquí para ayudarnos en cuestiones técnicas, Edwin está en el seminario desde aquellas épocas cuando iba con Octavio, y yo creo que es muy afortunado, porque cuanto más joven se empiecen con estas cosas, mejores. Bueno, yo soy así, es inevitable. Es inevitable porque yo doy un salto de los límites puramente académicos o incluso didáctico-pedagógicos y me gusta llegar al corazón. Comunicarnos realmente un poco a corazón abierto, ¿no? También es un principio pedagógico, yo lo comenté alguna vez en una clase que estaba dando en el colegio de Morelos. Bueno, pues aquí nos quedamos y adelante. Y hablamos lo que queráis. Preguntad. Tiene la mano levantada, me parece. Muy bien, María Oliva. María Oliva, adelante. Sí. Bueno, ahora lo dejo a Edwin. ¿Sí? Sí. No. Vale. María Oliva, adelante. Ya me hubiera gustado a mí que ese imperativo categórico hubiera impregnado también un poquito nuestra cultura y no solo la cultura luterana de Zwinglio, de Calvino, etc. Tendríamos otro concepto moral seguramente. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias, profe, por la bibliografía. Ha sido realmente un regalo y poco a poco voy con ella. Y muchas gracias por las indicaciones específicas dentro de la bibliografía, porque tengo un PDF que no se lo salta un galgo, ¿eh? O sea que, millón de gracias, lo estoy disfrutando mucho. Yo quería hacerte una pregunta y un par de reflexiones muy breves. La primera pregunta tiene un cierto sarcasmo, ¿eh? Después de Kant, que es tan rotundo, tan cerrado, que cierra, son sistemas que quedan como conclusos, como todas las preguntas dadas y bien fundamentadas. Se atrevió la fenomenología a proponer la reducción para llegar al conocimiento de las cosas en sí mismas, porque visto ahora desde Kant me parece una osadía proponer la reducción fenomenológica para acercarse al conocimiento de las cosas en sí mismas, al cual además se le sacó muchísimo partido. Lo segundo que quería decirte es que mirando a Kant desde desarrollos posteriores que hemos revisado además incluso en otros cursos, pues veo como un vacío relativo a conceder algún peso a la interacción social, por no decir al aprendizaje, por no decir... Eso es que quizás está... Claro, como no me parece verosímil que Kant haya dejado vacíos, estoy pensando... Cuando pienso en Brunner, Vygotsky, Piaget, lo que significa la formación de conceptos, pues como no me parece verosímil que Kant haya dejado vacíos de esta naturaleza, pregunto si quizás está en la dialéctica trascendental algo que tenga que ver con lo que posteriormente es todo esto de Vygotsky y todo el movimiento de la formación de conceptos. Bien. Y hay un tema que me inquieta,
Y es la tercera reflexión que quería hacer. Como me da la impresión, si no te he entendido mal, en esta clase sobre todo, que la autonomía de la voluntad es el único principio que rige las leyes morales, me inquieta mucho porque esto de alguna manera da lugar a como que la moral heterónoma no es susceptible de ser calificada moralmente. Y tú recordarás que esto fue un tema muy peliagudo en juicios históricos como el de Nuremberg o juicios posteriores como los que se celebraron en Jerusalén, cuando se aducía y se invocaba a Kant, cuando se aducía la razón de la obediencia de vida como una justificación del comportamiento. Esto significa que lo que es obediencia de vida, efectivamente Kant lo justifica o fue una utilización indebida. La verdad es que me inquieta un poco. Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias a ti. Bueno, menudas preguntas de calado. Si quieres empezamos, luego me vas a recordar, porque yo tengo una memoria a corto plazo súper reducida. No, eso es una tergiversación, por supuesto, porque Kant no se está... ahí sería totalmente heterónomo, qué obediencia de vida. Ahí todo lo contrario, todo lo contrario. En el juicio en los juicios de Nuremberg o el de que Hannah Arendt, luego el del que encontraron en Argentina, ¿cómo es que se llamaba este nazi? Ahí lo el juicio de, ¿cómo se llama este señor? El juicio de las juntas militares. No, también, pero espera, no. Estamos hablando del que fue secuestrada, aquel que, bueno, nos va a venir a la cabeza. Sí. Precisamente eso es una falacia, porque mira, aún en lo militar, ya te dije, yo tuve una formación básica, era un adolescente, ¿no? Teníamos instrucciones. El subordinado no está obligado, nos lo enseñaban, habría que buscar los textos, no está obligado a seguir órdenes que considere injustas. O sea, la obediencia de vida es una falacia, porque lo que pasa es que es también cómodo y es una manera que claro, si tú te opones a seguir los designios de un dictador, pues vas a ser te van a fusilar. Pero ahí viene la cuestión del compromiso. No hay la ley moral kantiana está por sobre cualquier otro tipo, porque no te olvides que el principio, la máxima fundamental es que el ser humano nunca es un medio sino un fin. No, eso tendríamos que luego entrar a hilar más fino, pero está completamente a salvo. Y no quiere decir que sea lo único, por otra parte, sino que es, cuando decimos lo único, lo dice así Kant, es porque él está enfocando en lo que es un pilar, que si eso falla, no hay moral, que es precisamente por un lado está la autonomía de la voluntad y por otro lado está el deber, pero un deber asumido libremente. Y por supuesto es un poco lo que vamos a ver todos los días ahora en el conflicto terrible de Ucrania, de aquellos que desertan o aquellos que no están de acuerdo, habría mucho que hablar de esto. Eso por un lado. La otra pregunta era, había dos más. Una era, la parte relacionada con la pedagogía, por supuesto. La interacción social, la historia de aprendizaje, inspirado. Bueno, esto ahora vamos. Tengo que aclararte lo de las cosas mismas de la fenomenología. Sí. De Kant, esto es conocido, pero no por conocido no hay que reiterar. De ambas críticas, Kant es como un cuello de botella, digo yo, no, como un reloj de arena, donde a todo llega y todo se abre, ¿no? Entonces, todo llega a Kant, es como un filtro necesario, Entonces, y todo se abre. Entonces, de Kant hay los herederos de la crítica de la razón pura y los herederos de la crítica de la razón práctica, por decirlo de alguna manera, y más cosas. Por ejemplo, el positivismo de Comte, que no se le ha dado mucha importancia, pero la tiene, porque se ha dicho que estaba loco y se acabó. Es tan fácil decir que este está loco, se acabó. Ahora a otra cosa. Que él habla de que, como para Comte, todo tiene que ser la ciencia, y la ciencia es la física para Comte, por supuesto, la matemática. Entonces dice que habla de una física terrestre, de una física celeste, que sería la astronomía, y de una física social,
que no es ni más ni menos que la sociología, que debe ser predictiva, etcétera. Y resulta que estaba loco, no loco nada. A ver el poder de las encuestas, del marketing, vaya que sí, sí es predictiva la sociología, que puede llegar a saber prácticamente con qué margen de error va a ganar o perder un candidato sin que nadie meta una papeleta en una urna, si la muestra es correcta. Bueno, por supuesto que sí. Luego, por supuesto, toda la vertiente de la filosofía analítica y el neopositivismo, el propio Wittgenstein, el propio Russell, toda esa rama tiene que ver con la crítica de la razón pura, donde, digamos, que es un poco ver qué se puede decir o no decir en ciencia. Y precisamente, para mí, el monumento, el hijo o nieto de Kant más increíble es el Tractatus de Wittgenstein, que lo escribe lo pone en latín, donde dice, cuando escribe el Tractatus, dice, esto es todo lo que se puede decir del mundo. Él dice, un lenguaje, un mundo, una lógica, un mundo, pero estamos hablando de lógica que es lenguaje. Dice mundo, no dice realidad, porque ya está claro que a partir de Kant hay que hablar siempre de, en el fondo, le llames como le llames, de un constructo. Entonces, en todos esos enunciados formulados con la lógica que conocemos muy bien, y aquí la representante en tres cantos es Marisa, de la lógica de enunciados, es la representante oficial, que la gran calculadora lógica de tres cantos es Marisa, que no proviene de la lógica. Entonces, no solo cuenta cuentos muy bien, sino que calcula muy bien. Bueno, y entonces, y ya se ha dicho muchas veces, eso también es el atomismo lógico de Bertrand Russell, que era su maestro, en donde Bertrand Russell dice, así como hay átomos físicos, también hay átomos lógicos, y hay un isomorfismo entre la realidad o el mundo y la lógica, ¿no? Es un poco, que también es muy kantiano, porque esto cuando dice que la ley moral en el fondo y las leyes de la naturaleza pues son lo mismo, ¿no? Bueno, tienen como la misma base. El Tractatus, lo que no está en el Tractatus no se puede decir. ¿Pero qué hay en el Tractatus? Muy poco. Yo siempre digo que el Tractatus es como la punta de un iceberg, me ha salido un iceberg, aquí decimos iceberg, en Argentina como dicen iceberg, porque lo hacen más desde el... Entonces, ese cachito que está aquí sería la ciencia, y todo lo que está abajo, lo que no se ve, ahí no dice Wittgenstein ni dice Kant que de lo que no se puede formular enunciados válidos no exista, ni siquiera dice que la cosa en sí no exista, dice Kant, no, que no se la puede conocer, que es distinto, que es todo esta enorme masa o materia que está sumergida. Y entonces dice, es cuando dice Wittgenstein, y la ciencia es esto. Cuando hablábamos de Descartes, yo decía, Descartes se tendría que haber quedado muy calladito cuando hubiera dicho, yo pienso, que soy yo una cosa pensante. ¡Pum! Se acabó. Suficiente. Ese es el sistema. Ya cuando se empezó a meter con Dios, armó un lío impresionante. Yo creo que fue por contaminación del contexto de la época. Ni siquiera fue una estrategia para no ser perseguido, porque fue perseguido igual. Pero Wittgenstein nos va a decir una cosa muy interesante. Para mí es una de las frases célebres, conmovedoras. Dice, de lo que no se puede hablar, termina al final, puedo mandar ese trozo del Tractatus, que es muy bonito, cuando termine dice, bueno, y de lo que no se dice, hasta aquí hemos llegado, digamos, esto de lo que se puede hablar. Y de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. No dice, de lo que no se puede hablar es que no existe, mejor es callarse, dice. Y luego dice una cosa, una carga de profundidad. Y aquí se abre el ámbito de lo místico. Y va a marcar el segundo Wittgenstein. De lo que no se puede hablar, de ahí va a salir toda la cuestión
por ejemplo, la hermenéutica heideggeriana. Esto va a entrar nuevamente en la fenomenología, se va a nutrir de esto, porque no olvidemos que el fundador es Husserl y su obra principal son meditaciones cartesianas. Esto no aparecen de la nada. Y entonces el terreno de lo místico, lo inefable, esto que estamos diciendo que las cosas que digo yo, que puede decir cualquiera, busco absolutos que sé de antemano que no existen. La vida no tiene sentido, pero sin embargo se pueden alcanzar. Esto es de lo que no se puede hablar. Y que solo se puede expresar, en el fondo, o poéticamente, o quedándonos callados y quedándonos anonadados ante la naturaleza y los demás. Y se abre un mundo, que es lo que Descartes dice. Cuando yo me fui, después de estudiar, me fui a recorrer el mundo, por fin me resolví mirar en mí mismo lo que encontraba. Es la vida de la interioridad. Y esa vida de la interioridad tenemos tiempo, sobre todo la época ideal, es nuestra etapa de ser un poco más mayores. Rafa lo veo también jovencito, está entre nosotros y Edwin. A Rafa lo veo más jovencito. Pero bueno, también ya tiene edad de entrar, meterte, empezar a continuar buceando en la interioridad, ¿no? Eso es así. Y de ahí van a salir pues, una serie de propuestas en pedagogía. Yo estaba pensando a raíz de una cosa que me ha mandado una estupenda amiga de aquí, nuevamente me viene el Giner de los Ríos y yo creo que ya me salgo de la vaina por hacer alguna referencia un poco a fondo de Giner de los Ríos, de las cosas que nos decía hace más de 100 años, que es un poco el espíritu que está presente en esta Universidad Popular.